Hola, ¿cómo están a todos y a todas? Nos reencontramos nuevamente aquí en Asertividad y hoy para hablar de resolución de problemas o resolución de conflictos. Muy bien, esta herramienta o habilidad que vamos a adquirir tiene algunas similitudes y algunas diferencias del guión asertivo. Las similitudes son que son herramientas previas que utilizamos antes de resolver el conflicto, ¿no? Es como una estrategia de armado de resolución. Lo mismo que el guión, es una estrategia previa, generalmente escrita. La otra de las similitudes es que tiene un esquema de pasos bien estructurados que están diseñados justamente para ordenar la resolución de ese problema, teniendo en cuenta que cuando hay un conflicto o un problema, la persona está emocionalmente desordenada. Y este esquema viene a ordenar no solo la situación a resolver, sino también las emociones, ¿no? Entonces, por eso es muy importante seguir con los pasos adecuados en forma adecuada para respetar cada una de las secuencias. Muy bien. Las diferencias son pocas. La resolución de conflicto tiene como diferencia al guión asertivo que puede utilizarse en forma personal para resolver un conflicto personal. Esto no quiere decir que no se pueda utilizar para resolver conflictos interpersonales con otras personas. Sí, claro que sí. Pero a diferencia del guión, y por su esquema de diálogo, el guión necesita de una, dos o tres personas en el conflicto, ¿no? Aquí puede ser para resolver un conflicto interno, cronificado y personal. Teniendo en cuenta que en salud mental muchas veces estos conflictos estancados en el tiempo y cronificados producen trastornos como pánico, depresión, fobias, etc. Los trastornos de ansiedad que ustedes ya conocen, incluso trastornos físicos como hipertensión, diabetes, colon irritable, debido a conflictos no resueltos o mal resueltos. Por eso la importancia de utilizar estas herramientas. Lo que primero que tenemos que saber a la hora de encarar un conflicto es que tiene tres etapas. Tres etapas, como decíamos, o tres aspectos diferentes del conflicto. En primer lugar, las personas. Tenemos que ver las personas que están involucradas, qué sienten, qué piensan, qué les pasa con ese conflicto. A través de sus emociones, reconocer si han influido en su conducta, en su persona, en su vida cotidiana. El proceso es el segundo paso. Entender el proceso de este conflicto, si este proceso ha sido largo, si ha sido conflictivo, si lo he podido resolver o no, si me resulta muy difícil, si es una traba emocional. Y por último, el problema. El problema en sí, qué modificaciones trae a mi vida, en qué impacta, qué querría yo cambiar de esto, qué me haría falta, ¿no? Estos son tres
aspectos importantes que a la hora de ponerme directamente a escribir la resolución de problemas, está bueno que lo tengamos en cuenta. Al igual que el guión, ¿se acuerdan? En el primer paso, que es expresar, tiene que ver con hacer este seguimiento emocional que ha recorrido el conflicto. Entender qué me pasa, qué necesito, por qué me pasa esto, qué recurrencia tiene, me va a ayudar a definir mejor la secuencia de este problema. ¿Sí? Muy bien. También tenemos que entender, antes de ponernos en marcha con esta habilidad y este proceso de resolución, que hay distintas maneras de contender un conflicto, ¿no? Las personas, a través de la vida, desarrollamos modos que habitualmente están instaurados en nosotros a través de creencias y tendemos a tener un modo de reaccionar frente al conflicto. No es que uno sea mejor que otro, sino que tiene que ver con las características personales de cada quien. Lo importante de esto es utilizar la habilidad, el expertise, para resolver en cada situación de diferente manera y no utilizar siempre la misma estrategia para encarar una situación. Por ejemplo, hay personas que se clasifican entre evitativas, otras competitivas y otras negociadoras. Son 3 modos de encarar un conflicto, ¿no? Hay personas que tienden a evitar el problema y no es que esté mal, porque en algunas circunstancias especiales a veces es necesario evitar. Hay personas que tienden a competir y tampoco es que esté mal, porque en alguna circunstancia es necesario reafirmar lo que sentimos, lo que necesitamos o lo que queremos resolver. Acuérdense que hay un derecho asertivo que dice: tengo derecho a tener razón de vez en cuando. Entonces, no es el modo, sino utilizar el modo adecuado en el contexto adecuado y en la forma adecuada. Obviamente que tendemos en asertividad a encarar las cuestiones siempre mejor desde la negociación. Pero no es que sea esta la única manera para un único recurso. A veces tengo que utilizar otros. Hay circunstancias que ameritan a usar otra estrategia y no está ni bien ni mal. El punto es saber usar cada una en el momento adecuado. Teniendo en cuenta esto, vamos a pasar realmente a qué es resolución de problemas. Como les decía antes, es un esquema que conviene hacerlo escrito, dedicarle toda la atención necesaria y desarrollar todos los pasos sin evitar ninguno. Porque esto va a permitir que yo resuelva en forma regulada y paso a paso esta situación que generalmente está estancada y por alguna razón no se puede resolver. El primer paso, vamos a pasar directamente a la estructura. El primer paso es identificación del problema. Y acá es donde tengo que hacer una evaluación general del problema, que es lo que le decíamos un poquito antes. Tengo que pensar qué me produce, por qué no pude resolverlo, qué es lo que me pasa a mí, por qué me pasa esto, por qué no puedo resolverlo, qué me viene a decir esta emoción que me produce frente a este problema.
qué recurrencia tiene, qué cantidad de tiempo tiene. Si intenté resolverlo en otra oportunidad y no pude, ¿y por qué no pude? ¿Qué estrategia utilicé? ¿Qué sucedió para que no pudiera resolverse? Tengo que hacer toda una evaluación del problema y sin olvidarme qué siento frente a eso, por qué lo siento y qué pasa conmigo, qué tengo que resolver. Este es el primer paso. Al igual que el guión asertivo, cuanto más exhaustivo sea en modo personal, mejor vamos a encarar la situación. Segundo paso, formulación de metas u objetivos. Es muy importante tener el para qué quiero resolver este problema, ¿no? ¿Qué es lo que yo deseo al resolver este problema? Tener en cuenta el objetivo y ponerme una meta determinada. Esto deseo resolverlo cuanto antes porque, no sé, supongamos que el médico me dijo que tenía que salir a caminar y por salud y que esto era necesario porque necesito hacer actividad física. ¿Por qué tengo que resolverlo? Tengo que resolverlo por mi salud. ¿En cuánto tiempo tengo que resolverlo? La meta debe ser establecida de modo viable, corta, pero que tenga una cierta posibilidad. Entonces, digo, necesito resolver este problema, esta meta en corto tiempo, porque es por mi salud, y me voy a poner en marcha. Determinar el objetivo y determinar la meta con un tiempo estipulado de acuerdo al problema a resolver. Muy bien. El tercer paso, generar alternativas. Este es un paso muy importante porque es el núcleo del problema y de la resolución. Ahí tengo que desarrollar como una tormenta de ideas, una cantidad de ideas sin evaluar, sin pensar si sirven o no, si son descabelladas, si esto no es posible. Como me vengan a la cabeza tengo que anotarlas. Es importante que anotemos la mayor cantidad de ideas posibles porque de eso va a depender el resultado de la resolución. Cuanto más alternativas yo tenga para resolverlo, más fácil va a ser tomar la decisión. Tener en cuenta que muchas veces cuando estamos frente a un conflicto que tiene mucho tiempo o que nos duele mucho o que es algo que nos cuesta resolver, a veces tenemos bloqueadas las emociones y no sabemos muy bien cuáles serían las alternativas para resolverlo. Es de mucha ayuda a veces pedirle a alguien de confianza, amigos, seres queridos, familia, que nos tiren algunas de las alternativas, porque a veces es cuestión de destrabar estas emociones, ¿no? Tener en cuenta que es importante que no se generen menos de 5 alternativas. Esta es la menor cantidad de alternativas que yo debo generar. Lo ideal es que sean 8, 9, 10, pero mínimo 5 alternativas, ¿no? Estas alternativas no importa si son viables o no. No las evalúo, no las pienso, las que me vengan. Por eso es que tienen que ser muchas. Aunque algunas parezcan imposibles de llevar a cabo, no interesa. Lo que necesitamos es una tormenta de ideas. Ideas que se nos aparezcan, viables o no viables. Esto es importante tenerlo en claro. No es el paso para definir si esas alternativas sirven o no sirven. Para eso viene el próximo paso, que es evaluar alternativas.
Ahí sí, voy a tomar una por una de las alternativas generadas y voy a poner posible o no posible, entonces las voy a evaluar con un número del 1 al 5 si son 5, del 1 al 8 o del 1 al 10 si son 10. Las voy a numerar y las voy a poner en calidad de prioridades, teniendo a la 1 como la mejor alternativa y así sucesivamente. Entonces le voy a dar un puntaje, le voy a dar una evaluación, sus pros y sus contras. Esta alternativa sería viable por tal cosa y los contra tal cosa. Por ejemplo, en el ejemplo de caminar. Me gustaría salir a caminar por las mañanas. Los pros de estas alternativas es que a la mañana temprano uno está más animado y más descansado, pero el contra podría ser me cuesta levantarme temprano, ¿no? Evalúo la siguiente, pro, contra, y después le pongo el puntaje. ¿Cuál considero que es la más posible en cuanto a las definiciones? ¿Cuál es la más viable? Y le pongo el 1. La que podría seguirle le pongo el 2 y así sucesivamente en prioridades. Teniendo en cuenta que la 1 es la que más se adecúa a mis circunstancias, ¿no? Este paso obviamente es fundamental y es fundamental que desarrollen con toda la sinceridad los pros y los contras de cada una de las alternativas. Por eso habíamos dicho en el paso anterior que no importa la evaluación, porque la evaluación detenida y exhaustiva está en este paso. Tengamos en cuenta que el paso siguiente es la toma de decisiones. Por lo tanto, es muy importante la evaluación que yo haya hecho en el paso anterior. Aquí ya será una toma de decisiones. Decido que la mejor, después de haber revisado varias veces y evaluado intensivamente, decido que la alternativa es tal. Y entonces ya tomo la decisión. Luego voy a pasar al paso 6, que es verificación. Y entonces ahí repaso. Voy a repasar la evaluación que hice, los pros y los contras, y si la decisión que tomé es realmente la correcta. Entonces me pregunto, ¿esta es realmente la correcta? ¿Es la que realmente me parece la mejor? Bueno, una vez que tengo esa verificación, voy a pasar al paso 7, que es el paso de la acción. Me preparo para la implementación. Ahí es la puesta en marcha. Hasta ahora estuve en los preparativos. A partir de aquí comienza la acción. Entonces tengo que empezar a pensar. Por ejemplo, en el caso que les dimos de ir a caminar. Vamos a suponer que es ese. Tengan en cuenta que ustedes tendrán que verificar de acuerdo a la alternativa y al conflicto que hayan planteado, ¿no? Pero, por ejemplo, me pongo en marcha. ¿Tengo zapatillas? No son las adecuadas, me voy a comprar una zapatilla. Tengo que ver la ropa, si la ropa que tengo es cómoda, o voy a ir a ver por dónde ir a caminar, qué circuito me gusta más, cuántas cuadras pienso hacer, si tengo que ir a comprarme ropa, me iré a comprar, si tengo que ir a mirar el barrio, a ver qué circuito me gusta hacer, iré a mirar. Es la puesta en marcha, ya está tomada la decisión, ya está hecha la evaluación, ya está establecida la meta, todo bárbaro, tengo que ponerme en marcha. Y este es el paso del movimiento. Una vez que yo
ya hice todos estos pasos y ya me compré las zapatillas o si te las tenía compradas, me las lavé, me las preparé, me preparé la ropa adecuada, ya sé el circuito que voy a hacer. Una vez que hago todo eso, el último paso es implementación y resultado. ¿Qué pasaría? Supongamos que salgo a caminar, un día, 2 días, 3 días, 4 días, una semana, termino aburriéndome, porque la realidad es que me aburre caminar sola. Y entonces este paso que elegí en su momento porque me parecía el adecuado, no ha sido el resultado esperado. Entonces puedo ir por la otra alternativa, la que le había puesto el número 2 en prioridades. Y entonces, a partir de ese paso, vuelvo a hacerlo, pero ya a partir de verificación, puesta en marcha y implementación y resultado. Digamos, este esquema de resolución está planificado para que no me quede sin alternativas. ¿Y qué quiere decir con esto? Si no me da resultado la 1, me dará resultado la 2, si no la 3, si no la 4 y así sucesivamente. Es importante que yo tenga esto como una resolución al tiempo que sea necesario, pero encontrando la mejor, encontrando la más adecuada, la que puedo sostener, la que me resulta más agradable, la que me resulta menos complicada, la que me cuesta menos recursos, menos costos a mi vida emocional. ¿Se entiende? Esta es la idea de la resolución de conflictos. Tener tantas ideas como para que ese conflicto sea resuelto de un modo o de otro. Muy bien, espero que se haya entendido. Ustedes tengan en cuenta que si hay algo que no han entendido, no pasa nada, porque el sábado responderemos a todas las preguntas que necesiten. Es importante que se anoten si tienen alguna duda en algún paso o que si tienen algo que no entendieron, tengan en cuenta que de esto también se va a hacer un trabajo práctico, por lo tanto, cuanto menos dudas tengan y menos se traben en alguna situación, con más facilidad van a resolver esto. Así que estamos dispuestos para resolver todas las dudas que tengan este sábado. Ustedes ya saben que estamos a disposición y que es un placer para nosotros eso, así que no duden en anotar y prepararse todas las preguntas. Espero que les haya servido, les mando un besito enorme a todos y a todas y nos reencontraremos como siempre en esta próxima clase. Un besito.